¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o como decimos siempre, en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, que nuevamente puede conjurar no sería la palabra, sino hacer coincidir la manifestación del ínclito con esta humilde presencia mortal, que es la que les habla, porque últimamente, bueno, no, ensayó una voz y yo qué sé, de pronto Porrini ha decidido convidarme, ser Mira, partícipe, contenido y continente, ¿acaso? cine. La cantidad de herejías que estoy esbozando Bien, últimamente no tiene gollete. Así que nada, saludo al ínclito, le doy la ¿cómo le mano. va, ¿Cómo le maestro? va? ¿Cómo? Cabalga don Diego Ortega al buen Porrini dar la mano. Hoy Que no es un estamos. octosílabo, pero va Bien, acorde al tema. Antes de empezar, voy a adelantarles que al final del programa va a haber un desafío para usted, suscriptor. Así que quédese hasta el final. Vamos a inaugurar la una sección. trivia Ah, como estamos en el bueno, mundo de las redes una nosotros, ahora que trivia. somos mínimamente streamers. Somos eh, streamers. bueno, Yo pensé que éramos strippers. bueno, eso no está bien, no va No, a suceder en este eso no va a plano. suceder, no. Nada, les quiero dejar un pequeño desafío, les voy a contar alguna cosita que estuve pensando por allí y que tiene que ver con el tema del programa de hoy. Sebas, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Gracias a Dios, bien. Queremos agradecerles a todos los que vinieron el sábado pasado a la presentación de nuestro libro de La suspensión La de las. suspensión de la certeza que Sí. hicimos con La Condesa, publicado por Sofía Casa Editorial. Si ustedes todavía no tienen su ejemplar, pueden contactarse con las redes de Sofía, pueden escribir al mail o pueden directamente mandarles un mensaje por Instagram Sí, para gestionar la adquisición del libro. más económico, Más digo. económico, hay una Si lo hacen oferta directamente, lanzamiento. oferta de lanzamiento. Qué cosa, ¿no? Y sepan, por favor, que el sábado, lamentablemente, digo lamentablemente, a Dios gracias, tuvimos que lamen- eh, Cerrar la cerrar inscripción. la inscripción o el cupo porque el lugar a donde lo presentamos tenía capacidad limitada. Es una biblioteca, Pero claro. ¿qué pasa? No es la primera presentación que vamos a hacer, tenemos prevista otra Otra, presentación anótense porque vamos a hacer otra. tal vez antes de fin de año. Ujú. Para la gente más cercana acá a San Hay Miguel, una. también vamos a hacer una Chusmeo presentación. algo, Sí, profe. adelante. Vamos a chusmearnos un poquito. Parece que la segunda va a tener visos como de diálogo, más Epa, que de presentación. Sí, 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 que no sé, mirá. interactuaríamos. Sí, 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 porque es un lugar distinto. Bueno, vamos Sí, a ver. sí. Vamos a ver. Ah, ya sé a qué ¿Me se refiere. entiende? Sí, 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 sí. Perfecto. Me explico, digo, no me entiende, En una por Dios. esquina. Exactamente, en Ah, una bien, esquina. bien, Una bien. esquina Una esquina famosa. famosa, ¿no? Ah, Porrini en la Bueno, esquina, rosada. estamos. Todo es atroz. Eh, ¿Qué encuentro? Ahí. y creo que Claro. ahora voy ¿Va entendiendo entendiendo? toda la Bien. componenda. Todo esto es una Eh, serie de guiños para sí, no sí, sé qué, sí. pero Como bueno. le dicen ahora el Easter egg, ¿no? Dejamos Opa. ocultos algunos secretitos para que usted destape la olla y sepa a qué nos estamos Muy bien. refiriendo. Pero si de destapar la olla se trata, vamos a revelar el tema de hoy, que ya está revelado en el título. Pero bueno, nosotros tenemos un programa en la asociación que se llama Verso a Verso, Ujú. que sale cada 15 días los jueves. Con lo cual, si de materia poética se trata, Cecilia y Alejandro son los que llevan adelante ese proyecto, así que no vamos a hablar de poesía estrictamente, sino de un género dentro de la poesía Exactamente. y los invitamos, perdón, a que vayan a ver los programas de Alejandro y Cecilia, porque hay uno específicamente dedicado al romancero gitano de García Lorca, Exacto. que no podría existir como antología poética si antes no hubiesen existido los romanceros. El Exactamente. romancero, los romances, esa forma poética tan propia de la Y tan literatura, bella. eh, diremos, medieval, Tardía, casi ¿no? tardía, ¿no? Y que de alguna manera ha calado hondo en la cultura popular, sobre todo en España, Mm. ¿no? Estamos hablando del romancero, es una forma poética o un género que trascendió y que terminó de hacerse fuerte y potente en España, en una España muy particular, ¿no? Una Mm. España,
principio del siglo XV, esa Claro, España de transición, ¿no? Entre sí. lo La que se va a medieval, convertir en un imperio y la que deja de ser una serie de exactamente, reinos. y allí se instaura, y algo muy, muy interesante que nos decía María Elena Fonsalido, no, miento, nos lo decía la profesora Juana Iglesias, Historia Social y Cultural de la Literatura de primer año, allá lejos y hace tiempo, que con el fin del siglo XV en España se instaura la unidad lingüística con la Exacto. unificación de los reinos de Castilla y Aragón, los reyes católicos. Con el descubrimiento, conquista y evangelización de América se instaura la unidad política también. Y con la publicación de la gramática de Antonio de Nebrija El mismo año, se claro. instaura la unificación de una lengua, ¿no? Es Ujú, decir, unificación imperial, política y lingüística, exacto. obviamente con todos los matices que tiene esto. Y de algún modo el romancero o el romance, las distintas antologías que se recopilan en el romance, yo ahora voy a mencionar un poco alguna cronología, eh, se termina de cristalizar o de hacer fuerte una forma poética y también una identidad de Sí, la lengua española, exacto. lengua castellana. Muy, Eh, muy original de España. Tengan en cuenta que hacia el siglo XV uno puede decir que se agotan, se extinguen los cantares de gesta. Los cantares de gesta, del cual el poema de Mío Cid es, sin lugar a dudas, el más importante de las letras españolas, el más importante y el único, podríamos decir que está completo. Pero en el siglo XV, en la memoria del pueblo y fundamentalmente por obra de los juglares, ¿no? Que van de pueblo en pueblo cantando los poemas, los cantares de gesta, esos cantares derivarán en momentos gratos, en momentos, en fragmentos, que luego después Menéndez Pidal va a trabajar muy bien, en fragmentos reconocibles por el gusto, demás, hasta que se compongan romances. En 1548 es el primer cancionero de romances de Martín Nuncio, que se edita en Amberes. Y ustedes dirán, ¿por qué no en España? Bueno, porque Amberes era territorio de los reyes y del emperador. Esto, una breve disquisición. Recuerden que Carlos I de España, V de Alemania, hereda la corona de Castilla, la corona de Aragón, la corona de Borgoña, por supuesto, pero luego es electo también emperador de Alemania y a raíz de ello la cantidad de territorios que asume hace que los Países Bajos austríacos pasen a ser Países Bajos españoles. Bueno, en Amberes se edita el primer cancionero de romances y luego la silva de varios romances de Esteban de Nájera en 1550, 1551, da pie apenas 2 años después para que tengamos en cuenta la importancia que había llegado a tener el romancero desde el siglo anterior. Los romances nuevos se empiezan a publicar hacia fines del 16, entre 1589 y 1597 son las primeras ediciones, sobre la base de algo fundamental. El éxito del género, del romance, que bueno, ahora vamos a dialogar un poquito qué es un romance, hace que algunos autores escriban romances. Es decir, ya dejan de ser anónimos, entre comillas, alguien los ha elaborado, pero son anónimos, son memorísticos, están ligados a la tradición oral española para convertirse en el producto de autores. Es decir, aparecen escritores, poetas, que deciden tomar la forma del romance sobre la base de una tradición y componerlo. Ya hablamos de un romance más cuidado, más literario y demás. Sin embargo, los romances viejos, que son los que quedaron en la memoria popular, hay que decirlo, son de una belleza notable, porque piensen ustedes, son la esencia de un cantar de gesta. Es decir, en el principio eran fragmentos de un cantar de gesta, después van a ser episodios de determinados hechos en torno de un personaje y demás, que después el gran Ramón Menéndez Pidal va a clasificar
desde un punto de vista, digamos, casi desde una teoría literaria, sosteniendo, bueno, aquí hay una serie de temas en común, aquí hay una serie de elementos particulares y demás que después podemos Sí, conversar. hay mucho de eso. Me estaba pensando para un poco, si quieren hacer alguna analogía posible con lo que pasó acá en la literatura argentina, es algo similar a lo que sucede con la poesía gauchesca y la poesía gaucha, ¿no? Es decir, Lugones lo dicen claro, ¿no? en el payador, ¿no? Exacto. Exacto. No es lo mismo Mm, el Martín Fierro, que claro, si bien es representativo de por Dios, la claro, tradición más profunda de la totalmente. gauchesca, que una serie de versos recitados en una pulpería que van pasando de generación en Claro, generación. O sea, Baltasar Hidalgo y eh, ¿cómo se llama? Cantos patrióticos, creo era. claro, Bartolomé Hidalgo. Bartolomé Hidalgo, perdón. Estaba Baltasar cerca, estaba Hidalgo, cerca. Baltasar, para Baltasar Baltasar Hidalgo de de Cisneros. Cisneros, Ese era claro, el ese es último el virrey. último virrey, mira cómo Claro. fui acá. Bueno, pero todo tiene que ver con todo. Mm, Eh, romancero, uno dice romance, bueno, y los que hemos estudiado lengua y literatura, hemos tenido alguna cuestión relacionada con historia de la lengua, sabemos, y se los transmitimos a ustedes, que en líneas generales la palabra romance se refiere estrictamente a todas las derivaciones, a las lenguas derivadas del latín, las famosas exacto. lenguas romances. De Roma, De claro. Roma, claro, proviene de Roma. El castellano, el portugués, el francés, el italiano, el rumano, El de cierto romano. modo, ¿no? En la línea, digamos, en la familia El reto romano. el reto romano, ¿no? Mm, La cuestión ahí de la derivación de las lenguas desde el latín se han llamado romances. Luego, por supuesto, el concepto de roman en francés va a terminar dando la novela, ¿no? ahí está, Diego. Es Esto es decir, eso. Es una novela rimada. la román De la Rose. la Rose, la román de Chevalier de la Charrette, ¿no? Ujú, Son como composiciones exacto. que están a caballo entre lo lírico y lo narrativo, pero que no son estrictamente épica, como lo Ujú, es el Cantar de Gesta, claro. la chanson de Roland, por ejemplo, o el Cantar de Gesta del Mio Cid, o el Cantar de los Nibelungos. Ujú, ¿No? Fíjense que es la idea de, ciclo ya lo hemos artúrico. dicho en el, sí, exacto, ya lo hemos dicho en el programa que dedicáramos al poema del Mio Cid hace unos cuantos años ya, por Ujú, cierto, que el Cantar de Gesta tiene ciertas particularidades y un poco lo que sostiene Menéndez Pidal en su teoría flor sobre el romance, nueva. en Flor Nueva de romances viejos, Ujú, que incluso se da el lujo de modificar sí, algunos, ¿no? Como sí. corregir, ¿no? Lo de Menéndez Pidal es para hacerle un programita aparte a don Ramón Don Menéndez Ramón Pidal. Menéndez Pidal, que vivió 100 Eh, años. a mí me gusta más don Marcelino Menéndez y Mm, Pelayo. hombre, Una lo que cosa. escribió Don Historia de Marcelino. los heteródoxos españoles. ¡Pah! Claro, Historia crítica a la sí, lírica sí. española. Yo tengo 11 algunos tomos. tomos No, es de los tremendo. Sí, heterodoxos, es sí. impresionante. Entonces, lo que sostiene Menéndez Pidal es que el romance, un poco en sintonía con el román francés y con las variaciones de los distintos cantares de gesta, vendrían a ser, grosso modo, como si fuesen desprendimientos El de fragmentarismo. fragmentarismo de Ujú, los romances, perdón, de los cantares de gesta mayores, que calaron más hondo en el público, claro, que fueron recordados, episodios puntuales, que fueron recordados y que por la métrica, por la versificación, por el tono, por la temática que manejan, pervivieron en el pueblo mucho más que de pronto recitar el cantar del mío Cid completo. claro. Es algo así como si hoy habláramos de los spin-off de las series, ¿no? Exactamente, Es estaba decir, pensando. qué sé yo, Las escenas, las ¿no? escenas y uno saca Ujú, pin-off, ¿no? Saca un fragmentito y lo amplía en otro lado, ¿no? Pone la exactamente, lupa en otro lado. Claro ejemplo de esto son los famosos romances dedicados al Cid. O sea, claro. uno puede leer el cantar de Mio Cid y tener una mirada de la cuestión y de pronto leer luego como complemento los romances que surgen a Sí, partir del Cid, que están compilados, bueno, por ejemplo, yo tengo acá Cancionero y Romancero español, Cancionero y Romancero no es lo mismo, Romancero de Damaso Alonso, que uno puede empezar a buscar y encontrarse con distintas composiciones poéticas y dentro del romancero muchísimas dedicados
Así las Algo así, las mocedades. mocedades del Cid, Ujú. incluso tenemos, qué sé yo, la jura de Santa Gadea, la Sí. afrenta de Corpes, pero como si fuese una forma condensada y Ujú. mucho más fácil de recordar que Claro. los versos del antiguo cantar de gesta, el antiguo cantar del mío Cid. Entonces, lo que propone Menéndez Pidal es esto, ¿no? Son fragmentos de una poesía mayor. Y para que tenga mayor efectividad, si quieren les voy a leer un poquito. Yo tengo acá una edición bastante didáctica, amena, casi escolar, pero con un estudio, un epílogo muy importante que es para usted que está viendo este programa queriendo rendir literatura española uno o 2. Primero lea los Anote. romances. Primero lea los romances. Ah, Y después vas a ver que los romances son poemas narrativos formados por una serie ilimitada de versos octosílabos. Ahí está, primer elemento, porque el octosílabo tiene una musicalidad y una naturalidad en la recitación que es más fácil de recordar. sí, la teoría de Menéndez Pidal habla del hexadecasílabo, es decir, el verso de 16 que partido por su cesura en Sí, el medio, ¿no? Va a ser compuesto como verso de 8. ¿Por qué? Porque el de 16 eran en realidad dos versos de 8 unidos, ¿no? claro. Y por eso queda con rima sonante en los versos pares, porque era monorritmo, ¿no? Y ahí está, de los que riman en asonante los pares y quedan libres los impares. Los romances nacen como poesía destinada al canto, a la recitación o a la declamación ante un público generalmente popular, y el carácter oral y popular es fundamental en el desarrollo histórico de este género, justamente porque va a ser el reservorio Claro, de una cultura tradicional que luego, como bien señalaba Sebastián, ya entrados en el siglo XVI, con la posibilidad incluso de la imprenta, claro. va a ser más fácil digo, o va a tener un sentido mucho más accesible Ujú. la posibilidad de imprimir, ¿no? Y Exactamente. divulgar Salen los las romanceros, copias, ¿no? claro. Y ahí es donde empiezan estas cuestiones de Vienen los problemas, porque hay el copias romancero diferentes. nuevo y luego la cuestión de la autoría, ¿no? Los cancioneros ya existían en la Edad Media, el cancionero de Baena, ¿no? Y demás, eh, como formas de cierta poesía galaico-portuguesa. Luego va a pasar al castellano. Porque no se olviden ustedes que la lengua de la corte castellana hasta el siglo X, XI y demás es el gallego. Es decir, la lengua, el galaico portugués, diríamos, ¿no? Era la lengua más refinada. El castellano es una lengua que está surgiendo, es una lengua que se está formando y que va a producir una transformación impresionante sobre la base de una modificación morfológica muy grande. No quiero ponerme pesado con esto, pero solamente decirles que el castellano tiene una diferencia muy grande con el francés, con el gallego y con el catalán, que son sus lenguas vecinas más grandes, amén de los dialectos, ¿no? El aragonés, el extremeño y demás, o el riojano, o el asturiano, que van a tener va a tener la particularidad del castellano de ser una lengua, me permito decirlo así, revolucionaria. ¿Por qué? Porque morfológicamente va a producir una modernización, una diptongación y fundamentalmente una simplificación de diptongos también que no se va a dar en las otras lenguas. Es decir, dio un giro. Esto se produjo naturalmente, no fue una decisión de una academia, de un consejo de sabios y demás. El castellano va a producir un paso más, una simplificación que lo hace particular, ¿no? Y bueno, no es una lengua de corte sino hasta avanzado y hasta que Alfonso el Sabio, ¿no es cierto?, la convierte en una lengua de prestigio. Y después ni hablemos con Nebrija, ¿no? En Flor Nueva de Romances Viejos, que es un texto canónico para abordar el romance, un romancero bastante bien logrado, que es la Sí, recopilación que hace Menéndez Pidal, eh, tenemos un estudio preliminar, un prólogo, una serie de prolegómenos en torno de ciertas ideas que giran en torno del romance. Y le quiero leer unos fragmentos que tienen que ver con esto que decía Sebastián recién,
acerca de lo revolucionario y de la pervivencia del romance. Menéndez Pidal no se, digamos, no tiene ningún problema en determinar que el romance es el triunfo de la tradición hispánica Ujú, frente a los cantares de gesta germánicos. ujú, O, dice, no claro, quedó, no quedó ningún registro. O sea, las baladas inglesas, los Minnesänger alemanes y tal, fueron un fenómeno medieval. Punto. ujú, No trascendieron, porque justamente la hipótesis, grosso modo, que plantea Menéndez Pidal es que el romance es una forma derivada o fragmentada de la épica medieval, pero que, sobre la base de recursos medievales, es extremadamente moderna. sí, O sea, se sí, quita, se saca esa medievalidad, dice él. Lo dice de esta manera. Sobre el estilo fragmentario, en medio de la relativa uniformidad del estilo en la canción narrativa de todos los países, la chanson, los Minnesänger alemanes, las baladas inglesas, los romances se distinguen por una extrema sencillez de recursos, que se manifiesta ora en la abstención y eliminación de elementos maravillosos o extraordinarios, ora en la parquedad ornamental, en la adjetivación reprimida, ora en la versificadora sonatada monorrima, versificadora, asonatada monorrima, es la misma austeridad realista, la misma simplicidad de forma que caracteriza nuestra literatura más representativa desde el primer monumento literario. Con esa sencillez de recursos, los romances alcanzan gran viveza intuitiva de la escena, emoción llana y fuerte, elevación moral, aire de gran nobleza. eso, Y sobre la medievalidad, dice sí, el sí, romancero, así, olvida a menudo el carácter nacional y religioso de la reconquista. Se desnacionaliza en parte para ganar en universalidad. Y esto ocurre lo mismo en otros aspectos. Basta notar ahora que cada vez que nos es dado comparar dos versiones de cualquier romance heroico, una del siglo XV y otra del XVI, observamos siempre que en la más tardía se ha consumado ya un proceso que lleva desde lo particular épico hacia lo más general y novelesco. Entonces el romancero pierde así gran parte de su medievalidad. claro, Es decir, el gran triunfo del romance es haber trascendido la época. Y exactamente. la épica solamente Da un salto, da un da un salto. salto. También tengamos en cuenta, Diego citó los romances del Cid, la temática. En el Espiral mismo clasifica romances carolingios, noticieros, fronterizos, novelescos y demás. El romance carolingio nos habla ya de la importancia de un tema extraño a España, ¿no? Todo el tema de Carlomagno, de Roncesvalles, de Roldán, ¿no? Del gran héroe, de Roland, podríamos decir también, en España Roldán, como por ejemplo en París está Doña Alda, la esposa de Don Roldán, ¿no? Así empieza uno de los romances de la época, que son de temática extraña, justamente y mucho más lujosos en algún sentido, lujosos entiéndanme, por la pedrería que lo rodea, por la joyería que lo rodea, debido a que justamente se habla de una corte imperial y demás, un lujo mayor, un refinamiento mayor, que muchas veces en el romance español propiamente de tema hispano no se nota tanto, es más sencillo. Los romances noticieros que tuvieron mucho éxito en el siglo XIV-XV, temática del siglo XIV-XV, porque en España se vivió, perdón, no existía España, ¿no? El reino de Castilla, el reino de Aragón y Navarra, ¿no? Los distintos reinos, el conflicto todavía latente y enorme con los árabes, con los moros, toda la muerte misteriosa de don Fernando IV el Emplazado en 1312, que llevó a una serie de romances, el tema de la juventud de Alfonso XI, el rey de Castilla que muy débil en muchos sentidos, y el reinado famosísimo de Pedro el Cruel, Petrus Crudelis, ¿no? Que el queridísimo Jorge Ferro se ocupara, ¿no es cierto?, de las crónicas de Ayala, de ver los distintos reinados históricamente,
con esa evolución. ¿Por qué son noticieros? Porque son los que transmiten las noticias de la situación política en el reino de Castilla. Es decir, imagínense en la época los poetas, los juglares cantando, ¿no?, los hechos noticiosos políticos de la época. Y los fronterizos. Ahí hay joyas también. ¿Por qué? ¿Fronterizo con quién? Con el mundo musulmán. Fronterizo sobre todo con Granada, ¿no? Granada va a ser el último bastión musulmán en España y el último bastión que va a tomar España en 1492, cuando los reyes católicos venzan, ¿no?, al último rey moro, Boabdil. Ahí hay romances de una belleza notable, también es lo exótico, también es el mundo árabe. Y si yo empiezo a recitar un famoso romance, muchos de ustedes dirán, sí, obviamente. Abenamar, Abenamar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida. Moro que en tal signo nace, no debe decir mentira. Exactamente. Fíjense toda la caracterización de época, moral, ética y demás. Son de una belleza increíble, incluso la descripción de Granada, ¿no?, como una ciudad encantada, como una ciudad de una belleza notable, ¿no?, las famosas Torres Bermejas, ¿no?, toda la pedrería con la cual está construido, piedras preciosas con la cual están construidas las ciudades. Y finalmente los romances novelescos, es decir, romances que se alejan de la realidad. ¿Para qué? Para adentrarnos en un mundo, ahí viene el román propiamente, de la novela, como el de el infante Arnaldos, quien hubiera tal ventura sobre las aguas del mar. Romance que en muchos casos roza la ficción, la mejor ficción, el surgimiento de una ficción nueva desde la poesía. Entonces tenemos los del Cid, que ya se ocupó Diego, ¿no?, el mismo cabalga Diego Laínez al buen rey besar la mano, con el cual empezamos el programa, tiene alusiones al Cid. Los carolingios, de tema francés, podríamos decir. Los noticieros, de tema español, en relación con lo que estaba ocurriendo políticamente en el momento. Los fronterizos, de tema árabe. Y los novelescos, de tema ficcional. Bien. Si te parece, como para ilustrar un poquito esto, un romance carolingio, uno tal vez Bien. del ciclo del Cid, y por qué no, o el de un romance morisco, ¿no? Sí. Romance de Rosa Florida, esto es de tema carolingio. En Castilla está un castillo que se llama, Roca, vamos de nuevo. En Castilla está un castillo que se llama Roca Frida. Al castillo llaman Roca y a la fuente llaman Frida. El pie tenía de oro y almenas de plata fina. Entre almena y almena está una piedra zafira, tanto relumbra de noche como el sol a mediodía. Dentro estaba una doncella que llaman Rosa Florida, 7 condes la demandan, 3 duques de Lombardía, a todos los desdeña, tanta en su lozanía. Enamoróse de Montesinos, de oídas, que no de vista. Una noche estando así, gritos de Rosa Florida oyérala un camarero, que en su cámara dormía. ¿Qué es aquesto, mi señora? ¿Qué es esto, Rosa Florida? ¿O tenedes mal de amores o estáis loca sandía? Ni yo tengo mal de amores, ni estoy loca sandía, mas llevásesme estas cartas a Francia la bien guarnida, diéselas a Montesinos, la cosa que yo más quería, dile que me venga a ver para la Pascua Florida, darle yo este mi cuerpo, el más lindo de Castilla, si no es el de mi hermana, que de fuego sea ardida, y si de mí más quisiere, yo mucho más le daría, darle 7 castillos, los mejores de Castilla, ¿no? Está esa cuestión ahí de la... Fíjense ustedes, por supuesto, la estructura. Mayormente un romance canónico tiene esa estructura propiamente del poema narrativo, ¿no? Es Sí, claro, una claro. contradicción, es un poema... Bueno, Narra una historia. narra una historia. Exactamente.
sobre la base de un diálogo en muchos casos, ¿no? Como pasa aquí, el servidor y la dama, y en algunos casos también con la noticia de lo que está llegando. Y un lenguaje, como ustedes ven, sencillo, porque es el lenguaje de la época, el castellano del siglo XV, aquesto, ¿no? Questo, ¿no? Que forma parte de un lenguaje coloquial. No hay un lenguaje refinadísimo, salvo cuando se describe las vestimentas o los adornos de palacio, en algún sentido. Siempre está esa sencillez, lo que hizo que el romancero, como decía Diego al comienzo, llegase a nivel popular, de manera notable, ¿no? En una época era muy reconocible en las personas de edad el hecho de recitar romance, ¿no? Mi abuela, la tía de mi señora, se ponían a recitar uno tras otro, ¿no? Amenábar, me acuerdo constantemente, o Cabalga Diego Laínez, como decíamos recién, o el del Infante Arnaldos, que formaban parte de la cultura popular, ¿no? Se habían aprendido en la escuela, puede ser, pero formaban parte de una cultura popular. Por supuesto, cabalga Diego Laínez al buen rey besar la mano, Qué es un lindo. poema asociado con el ciclo del Cid que tiene que ver, hay algo que comparte ese romance con la Jura de Santa Gadea, que es la contraposición de lo Claro, elevado de ciertos caballeros que en realidad son pura pinta, digámoslo claro. así, y la esencia del caballero medieval que Que tiene es el que Cid, el claro. Cid, la humildad, etcétera, ¿no? Qué sé yo, en la Jura de Santa Gadea, Rodrigo Díaz. Don Ruy Díaz de Vivar, Claro. qué sé yo, en el romance de Santa Gadea, en Santa Gadea de Burgos, do juran los hijos Dalgo, allí le toman la jura el Cid al rey castellano. Las juras eran tan fuertes que al buen rey ponen espanto sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo, ¿no? El juramento no se hace sobre el oro. Y dice, villanos te Interesante. maten, Alonso, villanos que no hidalgos, al juramento. De las Asturias de Oviedo que no sean castellanos, maten con aguijadas, no con lanzas ni con dardos, con cuchillos cachicuernos, no con puñales dorados, bueno, en fin, sigue toda la cuestión allí enumerando que si faltaras a tu jura, fueras muerto de una manera Bill. vil, sin Claro. ningún tipo de nobleza. Exactamente. Pero a mí me gusta mucho este, que es, me acuerdo el año pasado leí por razones académicas, el Cid de Cornell Mm, y la transposición que hace Jules Massenet, ujú. la En la ópera, ópera. y está toda esta historia de Doña Urraca, ¿no? El Claro. personaje de Doña Urraca que de algún modo, según las versiones, habría estado enamorada también y no fue De- correspondida, etcétera, de- del Cid Ruy Díaz. Afuera, afuera Rodrigo, el soberbio castellano. Acordarse te debría de aquel tiempo ya pasado cuando fuiste caballero en el altar de Santiago, cuando el rey fue tu padrino, tú, Rodrigo el ahijado. Mi padre te dio las armas, mi madre te dio el caballo, y yo te calcé las espuelas porque fueses más honrado, que pensé casar contigo no lo quiso mi pecado. Cásate con Jimena Gómez, hija del conde Lozano, con ella hubiste dineros, conmigo hubieras estado, bien casaste tú, Rodrigo, muy mejor fueras casado. Dejaste hija de rey por tomar de su vasallo. Si os parece, mi señora, bien podemos desligarlo. Mi ánima penaría si yo fuese en discreparlo. Bueno, acá hay un paréntesis en la forma, en la morfología, es desligarlo con doble L, Exacto, desligarlo. que Claro. en La el R, castellano moderno da desligarlo. desligarlo. Ujú. Ahí hay que hacer un estudio de historia de la lengua, ¿no? Mi ánima penaría si yo fuese en discreparlo. Afuera, afuera los míos, los de a pie y de a caballo. Pues, de aquella torre mocha una vira me han tirado, no traía el asta de hierro, el corazón me ha pasado, ya ningún remedio siento, sino vivir más penado. Bueno, son ejemplos, ¿no? Hubieras estado, le dicen. No, no significa estar, significa hubieras conseguido ser rey, ¿no? El Estado. Fíjense, la terminología medieval ya empieza a establecer la idea del latín status, ¿no? Es decir, castellano de transición. Y como decía Diego, ¿no? Que claro, las palabras, las terminaciones en infinitivo, cuando tienen pronombre, eran obligalio, ¿no? No obligarlo. Que luego, bueno, eso es una transformación que se va a dar son líquidas, ¿no? La R y la L, no importa.
es una cuestión fonética, si se quiere. Pero valga recordar que lo que dice Menéndez Pidal, retomándolo, algo que nació hace 500 años, por decirlo, ¿no? Por redondear, 600 años, tiene una frescura notable porque se siguen componiendo romances. Hay grandes autores del siglo XX que lo han hecho y Bueno, el muchísimo romancero gitano de Federico de García Lorca Federico, es exacto, y inevitable. por supuesto. Y valga decir que también ha sido tomado por poetas no españoles, por poetas de América, ¿no? Hacia los siglos XVII, XVIII, XIX, aquí en Argentina y en buena parte de la Hispanoamérica, todavía bajo dominio español, se escriben romances, ¿no? Se escriben poesía romancesca, con otra característica. Va a ser revitalizado también por el romanticismo, ¿no? Porque mucha de la poesía larga de José de Zorrilla y demás tiene elementos del romancero tradicional, ¿no? A buen juez, mejor testigo, ¿no es cierto? Ese tipo de textos van a estar formados por una estructura romancesca. De hecho, la ubicación, ¿no? En el siglo XVI, generalmente, hablando de esa España que está llegando a dominar el mundo. Vos dejaste picando la pelota respecto a Menéndez Pidal. En algún momento podemos hacer un programa. Tiene un Sí, gran libro que es La España del Cid. La sí. España del Cid es un librazo. Sobre todo por más allá La labor filológica. exactamente. Claro, Y un objetivo y un proyecto muy claro que es la revitalización de la hispanidad sí. en la lengua. En la lengua, Eh, claro, claro. y de ahí podríamos llamar con terminología más moderna ciertas operaciones literarias Sí, que se ejecutan sobre la misma literatura. Para mí Menéndez Pidal lo que hace es eh, traer agua para su molino y por eso también se permite la licencia de corregir claro, romances. claro. No sé, por ejemplo, sobre Santa Gadea. En algunas ediciones está romance La Jura de Santa Gadea o La Jura de Santa Águeda. Claro, No es lo mismo decir Águeda que Gadea, claro, hay una cuestión. Menéndez Pidal se toma alguna licencia. claro. Yo tengo acá la versión De de Menéndez. Menéndez Pidal, él lo titula como Romance 20, de la Jura de Santa Gadea. Villanos que no hidalgos, abarcas traigan calzadas, que no zapatos traigan capas aguaderas, no capucen. Ahí modifica un poquito la cosa, ¿no? Sí, Si uno bueno, o suprime, claro. tiene que ver también con un proyecto literario Tengamos, mayor. tengamos en cuenta que estudiamos literatura española y en buena medida nos centramos en los antecedentes, en las jarjas, Las ¿no es cierto? muajas. Las muajajas, es Eso. decir, la poesía de amor todavía hispanoárabe, por decirlo de una manera, pero nos centramos en el Cid por la operación de don Ramón Menéndez Mm. Pidal, es decir, él establece que el Cid es un monumento histórico de las letras españolas. Mm. Al, al encontrarse la copia en el siglo XVIII, todavía no está todo el trabajo hecho porque encima la copia está, como ustedes saben, fragmentada, le faltan las dos primeras páginas, dos o tres, se calcula, pero lo suficiente como para ubicarnos. En Y San es Millán de la Cogolla. exactamente, y en San Esteban de Gormaz, claro, sobre la base de No, una... las glosas emilianenses de Sí, San Millán de claro, la Cogolla, decía exactamente, la querida Juana Iglesias. exactamente. Las glosas de Milanense que son textos brevísimos escritos en el margen de libros en latín Mm. sobre la base de un castellano de comentario, ¿no? El mismo que está escribiendo hace un comentario brevísimo en un castellano que es, bueno, obviamente se imaginarán, todavía está impregnado de latín, de un latín macarrónico, por decirlo de otra manera, notable. Pero volviendo al romancero, esto a tener en cuenta. Hay una época que se va. La Edad Media se cierra, la caballería se está terminando, y el romance se idealiza de alguna manera esa etapa, volviéndola, me permito decirlo, ya no tan guerrera como sentimental. Es decir, hay una carga
de un elemento decorativo, en muchos casos, de extrañamiento o de lo exótico, como pasa con los carolingios o los novelescos, y en algunos moriscos también, que, bueno, viene a traer una nota de elegancia, ¿no?, a una sociedad que estaba en armas. Diego dijo, estaban a caballo, y yo pensaba, estaban a caballo en todo sentido, ¿no?, porque se vivía, la Reconquista fueron 800 años de un proceso larguísimo, de constantes guerras, acuerdos, ¿no es cierto?, con los reinos de taifas, que significaron, en muchos sentidos, significaron que un status quo, dejemos todo como está por este momento, sabiendo que después eso iba a continuar en otra guerra. La incorporación del mundo árabe al mundo hispano va a ser de una riqueza impresionante, no solo por los orígenes de la poesía, sino también por las costumbres, ¿no?, incluso por la cosmovisión política que va a tener España a partir del siglo XVI. Bueno, a leer sin lugar a dudas El Romancero. Es de disfrutar, es de disfrutar. Si incluso empiezan a memorizarlos, mucho más, porque los va a acompañar toda la vida, ¿no? Para cerrar, adscribo y suscribo a todo lo que dijo Sebastián. Invito a usted, suscriptor, A ver, a usted, que es poeta, o suscriptora también, por supuesto, a dejar en los comentarios un romance opa. dedicado al Ínclito Porrini. Uy. Oh, oh. Recuerdo aquella vez que introdujimos el programa del CID, creo, y yo hice una especie de introducción bastante pobre. Intenté escribir un romance al ínclito Sebastián Porrini y fracasé con todo éxito porque no, la poesía no me ha sido dada. No, no, La verdad yo, que soy un pésimo. No, usted es buen poeta, no jugamos. Pero no. yo invito a los poetas que están acá entre los suscriptores que, habiendo visto este programa, es versos octosílabos, con una rima muy particular, anímense a dejar su romance al ínclito Esto no lo Sebastián sabía. Porrini, Bueno, ¿no? Es una sorpresa. bien, Inauguramos así la sección, la trivia de la última página. perfecto, Esto es un diálogo entre ustedes y nosotros. exactamente. Y nos vamos a divertir con los comentarios, seguramente. Perfecto, Anímense. Hay un perfecto. suscriptor que cada tanto, no recuerdo el nombre, disculpas, que escribe como comentarios novelescos. Sí, ¿No? Hay una cosa muy excelente, particular, ¿no? excelente. Así que bueno. Qué Gracias bueno. por estar ahí, Sebastián. Como siempre digo, es un placer volver a encontrarnos. ¿Algún aviso No, parroquial? gracias ¿No? por el octavo congreso. Ah, Desarrollamos el cierto, sí, octavo sí, sí, congreso de pasó lengua y ya, literatura. mirá 8 cuánto. congresos, gente, ya hicimos. Fue un éxito, vino Mm, mucha gente por suerte, día complicado porque los trenes estaban cortados, pero igualmente lo pudimos llevar adelante. Tuvimos todos los expositores. ¿40 personas? Salió, sí, 40 y pico. 40 y Bueno, pico de muy bien. 60. Teníamos más anotados, pero no pudieron llegar. No obstante ello, todos los expositores estuvieron, estuvo muy, muy lindo. Y los invitamos el año que viene al 9º congreso, porque ya lo estamos pergeniando. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Valga decir que conseguir personas que se vengan hasta esta zona, especialistas y demás, a veces es una lucha más grande que otras. Y movilizar a la gente, movilizarla, porque así como aquí por ahí no ocurren muchos de estos hechos, cuando ocurren dicen, ay, no puedo, demás. Bueno, ahí está, ¿no? Todos nos sacrificamos un sábado para disfrutar y para beber de la sabiduría y del conocimiento de los expertos que vinieron. Un especial agradecimiento a Sebastián Cardemil Muchinik, que vino a hablar de cine, hermosísimo cine y literatura, a Patricio Sturlese, que vino a hablar del gótico, a los miembros de la asociación, Cecilia, Alejandro, Ariel, que dieron charlas específicas sobre distintos temas, a la narradora oral, que ahora no recuerdo su nombre, Sí, excelente, que también, al coro de San Miguel, al sí, coro coro de Bellavista. de Bellavista, que vino a hacer un interludio artístico. Siempre tenemos un espectáculo dentro, o un monólogo, O algo relacionado con el arte con musical. el arte musical, o en este caso fue un coro. Siempre queremos que haya un elemento artístico, bueno, como les decíamos a la gente que vino, muy amablemente,
recuerden que tenemos una revista gratuita, la revista de ADEC, no hace falta, ni siquiera si quieren suscribirse, bárbaro, pero no hay que pagar nada de suscripción. Los cursos que brindamos en En la la academia. academia, exactamente, que ahora se van a subir nuevos, y bueno, y todas las actividades que venimos haciendo. Sofía Casa Editorial. Y todo lo que Sofía hace desde el punto de vista editorial, que es una mano importante. Y si nos quieren colaborar, Diego, siempre tenemos el Siempre hay PayPal, el PayPal, cafecito, cafecito, aportes nos dan siempre una mano, suman. siempre suman. Sí, sí, sí. Bueno, Sebas, nos vamos a Nos retirar. vamos yendo. Les agradecemos la paciencia y seguimos leyendo, ¿eh? Muy buena semana. Chao. Adiós. Gracias.